mañana con 41 minutos en todo el país. Estamos en vivo recibiendo a nuestro próximo invitado. Se trata de Federico Daverede. Él es director nacional de trabajo. Bienvenido, Daverede. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto, gracias por la invitación y quería mandarle un saludo a toda la gente fernandina, así que agradecido a ustedes por estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Usted integra el panel sobre evolución y perspectiva de negociación colectiva en nuestro país. El otro día yo escuchaba al presidente del PIT-CNT que estuvo en Torre Ejecutiva, reunido con el presidente de la República, y hablaban de que la negociación colectiva es clave en lo que significan las relaciones laborales. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Sí, efectivamente he sido invitado a integrar ese panel. De hecho, es un panel muy interesante por los participantes que también van a estar en el mismo. Y efectivamente, yo concuerdo con ese concepto, que las relaciones laborales han sido y son en este país un tema muy importante para la interrelación, sobre todo social, donde se involucran una cantidad, un sinfín de personas que todos los días generan este vínculo, más allá de las institucionalidades que pueden existir, tanto desde la Central de Trabajadores, desde el propio Ministerio o las cámaras empresariales. Y eso ha generado un sistema de relaciones laborales en general que ha demostrado con creces bueno, que tiene su solvencia, que aporta mucho a la construcción social bueno, indudablemente tiene que seguir evolucionando hacia hacia la paz social. Creo que lo que se marcó más claro todavía fue cuando, en la época de la pandemia, cuando a 10 días de haber asumido en este gobierno, eh, nos llega los primeros 4 casos de COVID-19 y allí hubo que reunir a todos los actores sociales, a la Central de Trabajadores, a las cámaras empresariales, el gobierno, sentarse en torno a una mesa para ver cómo hacíamos para sobreponernos a esa situación que era absolutamente atípica y que seguramente ninguno de nosotros volvamos a vivir, ojalá no volvamos a vivir en este mundo, por la peculiaridad, la particularidad y la exclusividad casi que tienen este tipo de pandemias. Y eso demostró que las relaciones laborales en este país exceden a las personas físicas individualmente consideradas y hay una institucionalidad que logró sobreponerse a ese momento y logró encontrar soluciones a ese momento atípico que estamos viviendo y quiero recordar aquel 7 de julio del 2020 cuando las cámaras empresariales, el sector trabajador con el PIT-CNT a la cabeza y el propio Poder Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo logró firmar un acta de entendimiento donde se firmaba un periodo puente en donde, bueno, se establecieron algunas pautas entre las que traía indudablemente una baja salarial y un compromiso de recuperación que ya se está gestando, producto bueno, del impacto que había sufrido la economía en aquel momento. Y eso demostró una madurez que va mucho más allá de las personas. Fíjese que nosotros recién asumíamos el gobierno, pero la institucionalidad que se vino construyendo durante muchos años permitió tener una salida pacífica a ese momento tan exclusivo y atípico de la vida de todos. Ahora, usted cita la época de la pandemia, y coincido con usted, ojalá que haya quedado definitivamente atrás, por más que no ha quedado todavía del todo atrás, vamos a ser claros con eso, pero evidentemente una parte muy fea ya la hemos dejado atrás. Y como en otras actividades se decía, bueno, esto de la pandemia nos hizo reflexionar, reordenar las prioridades, ser más empáticos, dejar de lado diferencias estériles que lo único que sirven es para dañar las relaciones humanas y posponer las soluciones para los problemas de la gente. Como que la pandemia venía a ser una suerte de bendición para la especie humana de la cual iba a resurgir una civilización mucho mejor. Había muchos escépticos, entre quienes estaba yo, de que esto de la pandemia era una cuestión coyuntural. Parecía que todo confluía en entendimientos, en diálogos, pero que después cada uno iba a volver a su actividad normal. ¿Esto se está dando a nivel de lo que estamos hablando, Daverede? Yo creo que hoy, luego de que se levantó el decreto de la emergencia sanitaria, por decirlo de manera que uno puede entender de que, si bien comparto con usted de que la pandemia y el virus siguen en la vuelta y sigue generando sus problemas, pero podemos poner ese punto final al principio de este año donde la pandemia, podemos decir que desde el punto de vista sanitario quedó al menos controlada y eso nos hizo volver a muchos a la vida normal.
Ujú. ¿no? En donde, bueno, empezamos a tomar las actividades cotidianas tal cual nos venían antes de la pandemia, obviamente con las mutaciones y las modificaciones que la pandemia nos trajo, entre ellas el teletrabajo y la comunicación virtual, etcétera, que la aceleró un proceso y lo puso arriba de la mesa, pero todo el mundo lentamente fue volviendo a sus actividades. Y eso provocó también que aquellos problemas o aquellos interrelacionamientos que existían antes de la pandemia también volvieran a aflorar, obviamente de la misma manera, con estas particularidades que acabo de nombrar de algunos sectores, pero sí las relaciones laborales volvieron a las condiciones anteriores. Lo que sí nos deja la pandemia, lo que sí nos deja la pandemia como reflexión es la importancia que tuvo la construcción del mundo de las relaciones laborales, sobre todo desde el punto de vista institucional, que nos permitió sobrellevar y atravesar un momento que podría haber sido de gran conflictividad y que podría incluso haber generado pérdidas de puestos de trabajo de relevancia importante. Y si uno se fija, algunas definiciones políticas que se tomaron, sobre todo en el 2020, y me quiero referir a una especial, muy especial, que fue la determinación que tomó el presidente de la República de no ir a una cuarentena obligatoria y manejar dos conceptos, ¿no? El de las perillas, por un lado, y el concepto de la libertad responsable. Hoy estamos viendo que esas definiciones políticas son absolutamente trascendentes, por lo menos para no estar en una situación que en el contexto regional y mundial sí se está padeciendo de una manera mucho más grave. ¿Quiere decir que está todo bien? No, quiere decir que hay cosas para mejorar. Sí, por supuesto, pero estamos en una situación con respecto a la región y al contexto internacional que realmente le tenemos que agradecer a aquellas definiciones políticas que se tomaron en el año 2020 respecto a la pandemia. Pero bueno, indudablemente que las cosas, como van volviendo a su cauce normal, las relaciones y la interrelación entre las personas también vuelven lentamente a su cauce normal. Y bueno, y esto veremos cuál es el desafío que tenemos para adelante teniendo en cuenta el aprendizaje que nos dejó la pandemia y lo que se nos viene, ¿no? Podemos inferir que de sus palabras, hablando de lo que es la negociación colectiva y lo que son los convenios colectivos, si hay acercamiento de las partes, digamos que podríamos pensar en una situación laboral sindical mucho más amigable, que tenga otro ritmo, otra fluidez y no estar permanentemente de conflicto en conflicto. Bueno, si usted me pregunta a mí, eso es lo que yo desearía y lo que mucha gente desearía, pero en este mundo tan dinámico vivimos de conflicto, el conflicto se manifiesta, está siempre arriba de la mesa, quizás lo que tenemos que tratar de pensar entre todos a veces son las manifestaciones de los conflictos, ¿no? Y la proporcionalidad que lleva a la manifestación del conflicto con el problema en sí, o con lo que se está negociando, que a veces no encontramos o no le encontramos explicación o justificativo a alguna proporcionalidad de medidas que se toman respecto a la etapa de negociación en que está. Pero yo no visualizo que ahora, después de la pandemia y que quedó claro que la institucionalidad de relaciones laborales armoniosas también pueden estar arriba de la mesa, no visualizo que ese sea el camino, sí visualizo que va a seguir existiendo la conflictividad, de hecho es lo que se está manifestando hoy por hoy, donde los índices de conflictividad vuelven a estar arriba de la mesa en los periodos prepandemia. Y nada indica de que eso va a, a retroceder, sino que inclusive ya hay, entre otras cosas, la Central de Trabajadores anunció un paro general parcial para el próximo martes 15, producto del tema de la discusión de la reforma de la seguridad social. Entonces, hay una cantidad de temas arriba de la mesa que generan conflictividad, que generan movilizaciones, y que bueno, que nosotros tratamos de conversar con los actores sociales para que cada conflicto que tenemos arriba de la mesa tratar de resolverlo de manera temprana, a efectos de tratar de que no escalen y que no generen distorsiones laborales, que es lo que a nosotros no nos
no nos gusta porque sí creemos en el mundo del trabajo y sí creemos en el esfuerzo de todos los uruguayos que hacen para poder salir adelante día a día. Es muy claro lo que usted dice. Yo me refería con la pregunta a conflictividad de índole salarial, ¿verdad? Porque después conflictividad por cuestiones ideológicas, como la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, como fue en su momento la ley de urgente consideración, u otros proyectos de ley importantes que convocan a la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicales, etcétera, a un debate nacional que, aunque no se convoque, implícitamente se genera. Bueno, obviamente que eso va a seguir existiendo. Yo me refería a la negociación colectiva y a lo que son los convenios colectivos en materia de pautas salariales que de alguna manera dejen a los trabajadores conformes, a los sindicatos también, a las empresas también, y que podamos fluir desde el punto de vista laboral en una senda más eficaz, porque además también esto hackea algunos proyectos de inversión, ¿verdad? El tema de la conflictividad, de la detención, de los plazos, los tiempos que lleva la ejecución de tal o cual obra, más allá de la desconformidad de los trabajadores por el salario que perciben y la carestía de vida, pero que en ese aspecto capaz que podría haber, al producirse un acercamiento a las partes, un mejor traslado, ¿verdad? En ese sentido. Sí, a mí se me hace difícil, es decir, extrapolar situaciones que se dieron en la pandemia a los tiempos venideros, ¿no? Es decir, esto se generó durante la pandemia. Para mí la pandemia lo que demostró es que hay un sólido sistema de relaciones laborales, bien entendido por cada una de las partes. Ahora, cuando nos metemos, por ejemplo, y voy a hacer un poquito de futurología, pero cuando nos metamos el año que viene en la próxima ronda de los consejos horarios, que va a ser una ronda muy grande, donde seguramente 200 grupos de consejos horarios se sienten a negociar, y bueno, ahí sí seguramente la manifestación o la conflictividad por los temas salariales van a estar arriba de la mesa, indudablemente que van a estar arriba de la mesa, máxime teniendo en cuenta la diversidad enorme de mesas que vamos a tener, en donde cada uno de las partes, los trabajadores con sus plataformas reivindicativas, que en su gran mayoría tienen sus sustentos, tratarán bueno, de negociar en base a eso, y los empresarios tratarán de negociar en base a su realidad, que también es absolutamente disímil, y eso naturalmente genera contiendas, generan puntos de vista distintos, y bueno, y ahí está un poco la función del ministerio, tratar de congeniar en algunas cosas, o por lo menos encontrar los puntos de encuentro y los caminos de entendimiento que nos permitan salir de situaciones, no sin conflicto, porque el conflicto va a existir siempre, sino que con los conflictos que se manifiesten en la medida que tengan su proporcionalidad con los reclamos o sobre todo con la etapa de negociación en que estamos, porque a veces encontramos que estamos en etapas de negociación muy incipientes o recién arrancando, y de repente el conflicto ya se manifestó de alguna manera que a veces nos deja como un cimbronazo de decir, bueno, ¿por qué se manifiesta tan rápido un conflicto cuando recién la negociación está arrancando? Y eso es un poco lo que tenemos que trabajar. Si se quiere, podemos atenderlo desde el punto de vista de la prevención del conflicto. Categoricémoslo como querramos, pero lo cierto es que a cada mesa de negociación hay que ponerle un pienso, es una realidad distinta de los trabajadores y de los empresarios, pero creo que el conflicto es un tema natural cuando hay dos visiones distintas. Tenemos que trabajar en cómo administramos el conflicto. Y ahí está un poco la clave de cómo repercute eso después en la escalada del conflicto. Entonces, administrar conflictos es un arte, es prácticamente una ciencia, y eso es lo que nosotros tenemos desde el Ministerio de Trabajo, el desafío enorme de ir mesa tras mesa, negociación tras negociación y reunión tras reunión, ir tratando de ver dónde están los puntos de acercamiento, dónde están los puntos de desencuentro, cuáles son los caminos que podemos transitar y cómo se va administrando el conflicto a efecto de que genere, como usted bien decía, impactos no deseados, sobre todo de inversores que a veces miran desde afuera cómo están las relaciones laborales, cómo está la conflictividad laboral, y obviamente que eso se mira con muchos ojos porque genera, sí, indudablemente, sobre todo en el mundo de la construcción, genera algunos reparos o si se quiere, alguna mirada con lupa al momento de hacer alguna inversión. Así que
Bueno, pero no nos queda otra salida en este mundo de relaciones laborales que trabajar con ambas partes, ¿no? Porque también es cierto que a veces hay reivindicaciones de los trabajadores que en una ronda de consejo de salario no solamente hay reivindicaciones salariales, sino de otro tipo de beneficios laborales, y que bueno, y que también a veces las empresas, algunas, indudablemente terminan aflojando, como se dice vulgarmente, las cinchas sobre el final y no antes, y también se administran un poco más los tiempos de ese otro lado. Pero no es una generalidad. Para estas cosas tenemos que estar arriba de las mesas de negociación, que es lo que nosotros tratamos de hacer desde el Ministerio de Trabajo, a efectos de, bueno, atender todos estos temas. El curso de la negociación, la gestión de los conflictos y cómo se terminan resolviendo esos conflictos, que ahí está un poco la clave, que es lo que se refleja después en los números que surgen en cuanto a la conflictividad laboral. Está claro. Le quería preguntar por la personería jurídica en organizaciones de trabajadores y empleadores. Siempre se habló de que el PIT-CNT no tiene personería jurídica. ¿Qué nos puede decir al respecto de la generalidad de este punto? A ver, este es un proyecto que está en el Parlamento. Yo creo que es un proyecto de estricta justicia, y también creo que es un proyecto que viene a resguardar intereses de muchas personas. Sobre todo viene a darle protección a los delegados sindicales, a los referentes sindicales, que muchos de ellos hoy reciben aportes de las cuotas sociales, de la retención de las cuotas sindicales en sus cuotas personales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un orden acá, y el orden lo da, en la vida jurídica lo dan de dos maneras, es decir, o lo da la persona física o lo da la persona jurídica. Esa es la forma que alguien tiene de entrar al mundo jurídico, ¿no? Es decir, entonces, hoy no tenemos hay sindicatos que no tienen personalidad jurídica, que están resguardados a través de personas físicas, por decirlo de alguna manera. ¿Y, y dónde está la garantía o dónde está la certeza de que si mañana esa persona física que recibe fondos sindicales le pasa algo, y qué es lo que pasa con ese dinero? ¿Y dónde está la garantía o dónde está la certeza de aquella persona, aquel trabajador sindicalizado que le retienen de su cuenta y va a la cuenta de una persona física? Entonces, lo que hay que ordenar un poco es el sistema. Es decir, esto da garantías a los propios trabajadores y los viene a poner a resguardo. Eso es lo primero que hay que decir. No es una ley para controlar a los sindicatos que tengan el foco ahí, o una ley persiguiendo algún sindicato. Esto no, primero. Segundo, es una ley de personalidad jurídica de las organizaciones sociales. Incluye a la organización sindical, pero también incluye a las organizaciones empresariales, ¿no? No es solamente a los sindicatos. Pero esto mantiene un orden, es decir, yo mañana sufro una medida ilegítima, vamos a ver, yo soy un empresario, sufro una medida ilegítima, existe una medida ilegítima, y ¿a quién le voy a ir a reclamar si el sindicato que la orquestó y la generó no tiene personería jurídica? Tengo que ir contra las personas físicas. Y no puede pasar en este mundo hoy de que medidas decididas colectivamente, personas individualmente identificadas, terminen sufriendo las consecuencias, porque si no, salimos del mundo de la negociación colectiva y nos metemos en el mundo prácticamente del derecho individual. Es más, damos un paso porque hay antecedentes en donde empresas reclaman por daños de medidas ilegítimas que han sufrido, por daño civil, en reclamaciones de montos económicos, a las personas que fueron parte de una medida sindical. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? Es ordenar. Acá hay que ordenar. Es algo que parece tan lógico, por lo menos para lo que tenemos formación de abogado, y me salgo un poco de la dirección de mi rol de Director Nacional de Trabajo, pero para los que somos abogados hay dos formas de entrar a la vida jurídica. Es o la persona física o la persona jurídica. ¿Sí? Entonces, si yo soy pasible como organización sindical, de que se retenga la cuota sindical a todos mis afiliados y se vuelca a una cuenta bancaria, suena lógico que esa cuenta bancaria tiene que ser de la organización sindical. Y usted, para abrir una cuenta bancaria en un banco, o es persona física o es persona jurídica. No hay otra. La persona jurídica después será
una organización sindical, una SA, una SRL, lo que usted quiera, pero tiene un formato jurídico. Entonces, eso es lo que se trata de buscar con este proyecto. Es decir, hay un resguardo y unas garantías a los propios referentes sindicales, y hay un resguardo y unas garantías a aquellos trabajadores que le retienen la cuota sindical, y esa cuota sindical irá a parar eventualmente después a una cuenta donde obviamente está a nombre de la organización sindical, y la administran, ¿sí?, quienes ellos nombres. Y eso lo hacemos en la órbita del Ministerio de Trabajo, porque uno podría decir, bueno, pero en definitiva ya hay algunas organizaciones sindicales que tienen personalidad jurídica. Está bien, pero las personalidades jurídicas que hoy tenemos, que son sociedades civiles, están bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que entre otras cosas permite, así como está establecido, que el Ministerio de Educación y Cultura pueda intervenir esas organizaciones. Y eso es algo que está contrario a las normas de la OIT. Entonces lo que se trató de generar es un registro distinto en la órbita del Ministerio de Trabajo, en donde queden registradas las autoridades, los estatutos, en fin, toda una cantidad de requisitos que hay a efectos de llevar un registro claro de las organizaciones sociales y crear ahí la personalidad jurídica para que, bueno, luego salgan a la vida social en una forma ordenada, que es lo que se está buscando en forma definitiva, ¿no? ¿Y qué ambiente ve usted para que este proyecto prospere? Bueno, este es un proyecto que ya tiene media sanción, ahora sigue en discusión. Hay ahí algunas propuestas que están arriba de la mesa, que se están debatiendo en la órbita del Parlamento, algunos legisladores que quieren avanzar un poco más, sobre todo en la forma de elección de los miembros de cada sindicato, que sea en forma secreta, etcétera, etcétera, que eso no lo incluye el proyecto de ley, porque reitero que eso no entraría en armonía con los convenios internacionales que el Uruguay firmó y ratificó. La independencia que cada organización tiene de elegir a sus representantes es resorte de cada organización, no es algo que el Ministerio pueda imponerlo, por lo menos así surgen de los convenios internacionales. Es decir, lo que dicen los convenios internacionales es que las organizaciones elegirán a sus representantes en la forma democrática que entiendan necesaria. Entonces, no podemos venir a imponer, por lo menos el Ejecutivo así lo entendió y no lo hizo, una forma de elección. Es decir, hay algunas cosas que se están debatiendo en el Parlamento que van un poco más allá del proyecto de ley, y hay algunas situaciones que obviamente la Central de Trabajadores se opone, que es, por ejemplo, a que no se retenga la cuota judicial, la cuota sindical, en caso de que no tenga personalidad jurídica. Eso, bueno, obviamente es una cosa que la Central de Trabajadores desde el inicio se manifestó que estaba en contra. Pero bueno, son debates que se dan naturalmente en el Poder Legislativo, y que bueno, las delegaciones que van a aportar sus puntos de vista ahí, y después serán los legisladores los que tomen la definición. Doctor Federico Daverede, director nacional de Trabajo, le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dispensado y gracias por acompañarnos esta mañana. Marcelo, muchas gracias por la invitación, y extiendo el saludo a toda la audiencia del canal. Muchas gracias, hasta pronto, que pase muy bien. Tenemos que hacer otra pausa, 12:04, ya volvemos.